Imagínate que estás armando un mueble y de pronto alguien llega, te quita el instructivo, las herramientas y los tornillos que lo sostienen. Pero te dice, no te preocupes, confía, va a quedar mejor. Bueno, eso es básicamente lo que ha pasado en este cambio de régimen con varias instituciones en México. Desarmarlas en nombre de la transformación. ¿Cómo han impactado estas reformas al Estado de Derecho, a la democracia y hasta a la ciencia? Soy Laisha Wilkins, hablemos de esto acá en Premios. Everybody. Desde que Morena logró consolidar mayorías en ambas cámaras del Congreso en el 2018, la dinámica política en México ha sido una constante modificación de leyes que, en lugar de fortalecer las instituciones, parecen estar hechas para debilitarlas. Las reformas impulsadas por este partido, con el apoyo de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han ido en un solo sentido: concentrar el poder, limitando derechos y garantías individuales y arrastrándonos a una versión nostálgica de un pasado autoritario que muchos preferirían olvidar. Conforme avanzaron las legislaturas, el partido en el poder, junto a sus aliados, pasó de tener mayorías absolutas a calificadas. Esto le permitió aprobar reformas constitucionales sin mayores obstáculos, creando un ambiente en el que el control de las instituciones constitucionales, electorales y judiciales se convirtió en uno de los principales objetivos. Y es que las reformas más recientes han sido las más letales, buscando eliminar los controles que anteriormente limitaban las iniciativas presidenciales. La reforma más polémica y sin duda la más dañina en términos de derechos humanos fue la expansión de la prisión preventiva oficiosa, aprobada con el apoyo de Morena y sus aliados. A pesar de los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU-DH, que advirtieron que esta medida contraviene principios fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal, el Congreso aprobó nuevas reformas para ampliar los delitos que pueden ser castigados con prisión preventiva. Todo bajo el argumento de luchar contra la impunidad, pero en realidad ampliando el control estatal sobre la libertad de los ciudadanos. La Guardia Nacional, creada en 2019, fue otro proyecto estrella de esta administración, y su paso de ser un cuerpo civil a estar bajo el mando de la SEDENA en 2022 no es más que un ejemplo del proceso de militarización del país. Lo más alarmante es que este cambio se hizo con el apoyo de un PRI que, a lo largo de los años, ha demostrado estar dispuesto a negociar sus principios con tal de seguir siendo parte del poder. Otro de los temas que demuestra cómo estas reformas han sido diseñadas sin importar el bienestar de los ciudadanos son las consultas populares. El gobierno de AMLO promovió la consulta para juzgar a los expresidentes, una iniciativa que solo movilizó al 7% de los votantes, y también promovió la revocación de mandato, que tuvo una participación también muy baja. Resulta evidente que la democracia directa no está funcionando como se esperaba y que las reformas han sido más una maniobra política, porque de popular las consultas tienen muy poco. Si hablamos de austeridad, el gobierno de Morena aprovechó esta ley que lleva ese título como una excusa para recortar el presupuesto en sectores como ciencia, cultura y viáticos. Mientras tanto, la corrupción y el nepotismo se mantienen intactos en las dependencias gubernamentales, con la diferencia de que ahora la administración pública es más ineficiente y menos transparente. México ha retrocedido en el índice de percepción de la corrupción, situándose en la posición 140 de 180 países. Una señal de que los esfuerzos contra la corrupción son puro discurso. En materia energética, la reforma a la ley de la industria eléctrica en el 2021 fue otro ejemplo de cómo la administración anterior intentó nacionalizar el sector. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, algunos aspectos de la reforma aún permanecen, como la priorización de la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. En resumen, el gobierno sigue obsesionado con recuperar lo que consideran una soberanía energética, aunque esta visión chocó frontalmente con los principios de libre competencia y economía del mercado. Y si creías que las reformas en las legislaturas pasadas fueron malas, lo que estamos viviendo en la 66ª es una verdadera ola de reformas que siguen socavando las bases de la democracia y el Estado de Derecho en México. Los legisladores de Morena y sus aliados han seguido una línea clara: debilitar al Poder Judicial, eliminar controles constitucionales y limitar derechos fundamentales. Un ejemplo claro de esto es la reforma al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre del 2024, que propone un proceso de selección de candidatos cargado de vicios e inconsistencias. Además, se aprobó la reforma que limita las acciones de inconstitucionalidad.
la famosa supremacía constitucional. Es, en realidad, una obra para quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revisión de las reformas aprobadas por el Congreso. Con esto, cualquier reforma que Morena apruebe será prácticamente incuestionable, ya que se necesitarán 8 votos de los ministros en lugar de 6 para invalidar una ley. Esta reforma entra en vigor en septiembre de 2025 y tendrá efectos devastadores en la justicia en México. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, la reforma a la ley de amparo, que limita las suspensiones generales de leyes cuando se aleguen razones de interés social o de orden público. Esto debilita el acceso a la justicia y pone en riesgo la protección de derechos fundamentales, como ya ocurrió con el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 2 obras que han sido protegidas por amparos y que el gobierno ha intentado sacar del camino con reformas que limitan el acceso a la justicia. La transparencia y el control han sido otras víctimas de estas reformas. En un claro ataque a la transparencia gubernamental, se aprobó la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y más recientemente la reforma que otorga carta blanca al Ejército para la ejecución de obras públicas, eliminando las obligaciones de transparencia en esta área y eximiéndolos de cualquier control ciudadano. Finalmente, la Ley de Soberanía Nacional. Impulsada en un contexto de amenazas por parte de Donald Trump, es una reforma que no contiene ningún impacto real en la defensa de la soberanía, ya que solo reitera lo que estaba estipulado en la Constitución. Es solo una forma de embellecer discursos y justificar políticas ineficaces. En resumen, el balance de la 66ª legislatura es claro. Las reformas siguen siendo aprobadas por el mandato del Ejecutivo y la representación popular en el Congreso es más que cuestionable. De un total de 794 iniciativas presentadas, solo 19 fueron atendidas, lo que demuestra que la mayoría de las leyes que se están aprobando no son producto de un análisis exhaustivo, sino de un mandato presidencial que no se detiene ante nada para imponer su agenda. Soy Laisha Wilkins, nos vemos la próxima semana acá en Entre News.